Ya te vas a dar cuenta cuando empieces a sentir alivio y consuelo de que tu padre ha dejado de sufrir. Creo que lo más prudente en este momento es que te dejes ayudar. Voy a tomar mi tiempo y reacomodarme en esta nueva situación. No te olvides que el cuerpo y la cabeza necesitan su tiempo. Sí, lo sé, pero es muy pronto para tomar decisiones. Tendrás que cerrar los asuntos económicos de tu padre para que no quede nada pendiente. De eso ya se ocupó mi padre. Como siempre me cubrió para que no tuviera que preocuparme por nada. Por ahí tengo el teléfono y la dirección del abogado que se ocupaba de todos sus asuntos. No te quedes confiada solo en tu abogado. Hay otros profesionales para consultar. Tengo contactos y para mí sería un placer acompañarte en este momento difícil, Clara. Gracias. Necesito tomarme el tiempo necesario para acomodar mis pensamientos. Ahora tengo todo muy revuelto. Esta situación me ha dejado con la cabeza. A ver, entiendo que es una situación esperada, pero bueno, uno siempre espera que ese momento no llegue. Dado que has cumplido con tu rol de hija, has acompañado a tu padre hasta último momento, ahora tienes que empezar a pensar en tu persona. A ver, chicas, les agradezco enormemente que se preocupen por mí, pero, a ver, no se ofendan. En estos momentos lo que necesito es soledad. Quiero descansar, poder dormir y reacomodarme en esta nueva situación que me depara la vida. Yo les aseguro que me voy a mantener en contacto y las voy a llamar. Bueno, Clara, si ese es tu deseo, bueno, está bien, pero recuerda que nosotros somos tus amigas y solo queremos ayudarte. Gracias. Yo vivo cerca, así que cuando tú lo necesites, por favor, llámame. A la hora que sea, llámame. ¿Sí? Gracias. Bueno. Ah, ¿quieres que me quede? Puedo hacerlo si tú lo deseas. No, gracias. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Bien. Cuida tu salud, Clara. No se preocupen. Me ocuparé de todo oportunamente. Bien. Buen día, Clara. Hermana. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Soy Laura. Ay, ¿no me decís nada? Ay, nos separaron siendo tan pequeñas. Que está bien, bueno, que no me reconozcas. ¿Paso?
creí. No sé lo que te habrán dicho, sí, que estaba muerta, pero no. Sí. Estoy aquí, presente y con tus años. Tantos años sin noticias, sin decirnos aunque sea tu paradero. Mamá desapareció, nunca desapareció de vida acercarte a nosotros y decirnos dónde ibas a estar ubicada. Ay, sabes que mi relación con nuestro padre fue malísima. Cuando decidimos irnos con mamá, lo hicimos en muy malos términos. Al punto de desaparecer totalmente de nuestras vidas. No evoquemos malos recuerdos. Yo me encontraba en una ciudad acá cercana, me enteré de la muerte de papá y decidí venir a que nos reencontremos como hermanas. Sí, pero tienes que comprender mi asombro. Esta sorpresa inesperada y lo más difícil en causar todos los sentimientos que yo tenía hacia ti. Lo lograremos, hermanas. Somos gemelas, lo que hace más fuerte nuestro vínculo. ¿Puedo quedarme unos días hasta que logre ubicarme? ¿Piensas quedarte en la ciudad? ¿Por cuánto tiempo? Bien, genial. Lo importante es que ya estoy aquí. A todo esto, ¿cómo fue la vida con tu padre? Nuestro padre, querrás decir. Expulsó a mamá y con ella a mí. Fue una decisión de nuestra madre, huir y dejar a nuestro padre solo. Era imposible seguir con un hombre así, con ese carácter, esa severidad, sin sentimientos. Mamá era joven y bueno, decidió reencauzar su vida. Ella era apasionada, todavía era muy joven. Quiso intentar una vida lejos de este hombre tan sin pasión, desamorado. No, Laura, no fue así. Nuestra madre decidió huir y abandonar a papá, dejándolo solo. Papá estaba enfermo física y emocionalmente. Y mamá decidió abandonarlo. Con él a mí. Compartí su decisión. Por eso es que me fui con ella. Decidió no hacerse cargo, ser libre, no hacerse cargo de sus tareas como esposa. ¿Y cómo le fue con la escapada? Bueno, sí, el destino nos jugó una mala pasada con la pareja que ella eligió.
nos abandonó después de un año. Está bien, no me toca a mí juzgar ni juzgar la situación o juzgarlas a ustedes. Así como yo respeto tu vida, espero lo mismo de vos. Bueno. Dejemos eso. ¿Cómo fue tu vida? ¿Estudiaste? ¿Trabajás? ¿Conseguiste un hombre? No, nada de eso. Yo estoy muy bien sabiendo que acompañé a papá hasta el último de sus días. Yo tengo muchas amigas, tengo mucha vida, creo, ¿no? Por vivir y ocuparme de todo lo que necesite. ¿Y a ti? ¿A ti cómo te fue? Yo preferí ser libre. Junto a mamá recorrimos mucho mundo. Sí, no nos faltó nada. Yo tuve amigos íntimos y no tan íntimos. Los compañeros de mamá proveían todo. Nunca dejaban que nos faltara nada. ¿Más de uno? No lo imaginaba. Son criterios de vida. Y según tú, no juzgas. No, está bien. Vos preguntaste y yo respondí. Como te dije, yo respeto tu vida y espero que vos hagas lo mismo conmigo, ¿sí? Sí. A ver. Una pregunta, ¿y cómo te sostienes actualmente, económicamente hablando, ¿no? En estos momentos, Laura. Laura, ¿me escuchas? ¿Qué cocina? Clara, salgo. No sé a qué hora voy a volver, ¿eh? No me esperes. No sé dónde vas. No me importa, no me interesa, no te espero.
para hacer tatuajes. Bueno, tenés tiempo de... Acá te pedir el jugo que a vos te gusta tanto. Ay, ay, sí, ando con muchas cosas, tengo que resolver muchísimas cosas. Claro. Pero nosotros estamos para ayudarte, Claro, Clara. Por favor. nosotros también. Damos la mano, qué sé yo. Sí. Para lo que necesites. Sí, gracias chicas, pero bueno, yo sé que yo con todo voy a poder. Lo único que necesito es tiempo, tiempo. Por eso esto de estar reuniéndonos, estas reuniones de amigas, no lo voy a poder hacer con la asiduidad que lo hacíamos porque no tengo tiempo, chicas. Clara, vos sabrás, pero nosotros somos tus amigas y lo que queremos, aparte de estar con vos, es ayudarte. Claro, claro. Vos tenés que saber que contás con nosotras. Después vos manejás tu tiempo, Y manejás tu... siempre hay prioridades, obviamente. Pienso Desahogarte con nosotros. que tendría que cerrar los asuntos económicos de tu padre, que es lo que más... Sí, eso lo tengo todo listo, mi padre lo dejó todo bien con su abogado. Yo en eso no voy a tener problemas. Tenés Confianza. Tenés confianza en tu padre. Igual podrías consultar a otros profesionales para tener otras opiniones, de pronto si tenés alguna duda. A ver, chicas, yo quiero que entiendan ustedes que yo tengo todo bajo control. La situación está bien. Mi padre siempre fue precavido, yo confío totalmente en él. Es lo que me lleva a saber que todo lo que se venga lo voy a poder Afrontar. Sí, pero estás muy nerviosa, te has alejado de nosotras. Para ayudarte, queremos estar con vos, queremos que vos también confíes en nosotros y nos cuentes, porque te vemos mal, te has alejado de nosotros. A ver, chicas, yo lo que quiero que me entiendan ustedes, que todo... Yo tengo que resolver mis cosas, que tengan claro, y se los prometo, que si tengo algún inconveniente y creo que ustedes pueden ayudar, no voy a dudar en hablar con ustedes. Quédense tranquilas, por favor, pero estoy Sobrepasada. Sí, discúlpenme, pero miren, ya me tengo que ir. Ya, Chicas, porque 2 minutos. no, es que no tengo tiempo para nada. A ver, ¿cuánto salió el juguito? Bueno, después arreglamos. Entonces, me mantengo en contacto. Quédense tranquilas. Yo soluciono todo y les hablo. Bueno, dale. Chao, chicas. Bueno, a lo mejor decirte, viste, que hasta que uno medio se organiza Y adaptarse un poco a las familias. Hola, ¿quién habla?
Sí, ella habla. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Segunda urgencia, ante todo acompañarme en su pesar. Recordará que tengo a cargo los papeles de su padre, inclusive los suyos. Ante el lamentable fallecimiento de su padre Arno, debemos ejecutar las decisiones que dejaran explícitas en su testamento. Por lo tanto, se hace necesario que nos reunamos a la brevedad para que usted disponga del contenido como única heredera. ¿Usted dirá qué debo hacer? En principio le toca el estudio mañana a las 9 horas. ¿Le acomoda su horario? Sí, genial. Ahí estaré. Muy bien. Buenos días. Buen día. Sí, la señorita Clara Borgensen. Tengo turno con el doctor Bell. Pase, señorita, por favor. ¿Ya la anunció? Muchas gracias. Doctor, ha llegado la señorita Bogensen. Ah, bien, hay una pasada, por favor. Pase, por favor. Gracias. Permiso. Adelante. Señorita Bogensen, un gusto en saludarla. Tome asiento, por favor. Gracias. Permiso. Bien, procedamos a dar cumplimiento a la voluntad de su padre. Le voy a leer los aspectos fundamentales del testamento y luego procedemos a la firma. ¿Procedo a leer? En esta ciudad, 19 de septiembre del 2015, yo, Arno Bogensen, pasaporte número CO1X00747, de nacionalidad alemana, con domicilio en la calle Arboleda, número 12.518 de esta ciudad, de estado civil viudo de 74 años de edad, nacido en Düsseldorf, Alemania, hijo de Felix Bogensen y de Anna Weber, ambos ya fallecidos. Casado con Erna Weber, también fallecida. En pleno uso de mis facultades, he resuelto por este acto otorgar mi testamento, disponiendo de mis bienes para después de mi muerte, y designo mi heredero universal de la totalidad de los bienes que poseo o los que pueda poseer en el futuro, a mi única hija viva, llamada Clara Bogensen, documento 16.352.857. Domiciliada en la calle Arboleda, número 12.518 de esta ciudad.
No teniendo otras disposiciones que hacer, firmo este acto como es mi manera habitual de firmar. Paso a informarle la descripción de los bienes. Propiedad asentada en la calle Arboleda 12.518 de esta ciudad, con todo lo plantado y lo que contiene. Un depósito de $200.000 que se encuentra en la caja de seguridad del Banco Atlantic de esta ciudad a nombre del declarante. Quedan las llaves de la caja en este estudio para ser entregadas a los herederos de los bienes. Un seguro de $150.000 para la beneficiaria. Es todo lo que se posee de lo que da fe el abogado David Bell. Aparte del bien de la casa, desconocía todo lo demás. Y el hecho de ser yo la única heredera de sus bienes. Veo una cara de admiración en usted. Bueno, eso es lógico porque usted es la única heredera viviente. La documentación así lo refrenda. Bien, le hago entrega de la documentación, así después firmamos. Muchas gracias. Bueno, espero su llamada entonces, doctor. Nos vemos entonces.
¿Cómo andas? ¿Cómo ¿Qué va? sucede? Clara, que no atendés los llamados. Tampoco estás en tu casa nunca. ¿Qué te sucede? Ay, es que estuve sin teléfono unos días, ¿viste? Y estoy complicada con esto de los papeles, poniendo todo en regla. Esta nueva situación, ay, me tiene bien atareada. Bueno, pero no te aísles. Ay, no, no te preocupes que cuando vuelva a liberarme, ya los tiempos van a ser otros y nos volvemos a ver. Bueno, pero- Nos vemos. Clara, por favor. ¿No trabajas y estás mucho tiempo fuera de casa? ¿A qué te dedicas? ¿De mis cosas? ¿Y de la casa? Tus cosas. Tus cosas. ¿Y eso me incluye? Tú estás lógicamente incluida en mi vida. Eres mi hermana. Como siempre estuve incluida en la vida de mi padre, ¿no? Siempre. Durante tu ausencia y la escapada con nuestra madre. Supongo entonces que me habrá dejado incluida como hija viva en su testamento. Algo escrito habrá dejado, ¿no? No lo sé. Quizás en algún momento nos llame el abogado y ni se te ocurra engañarme. La casa no me importa mucho, pero estoy segura que habrá otros bienes para repartir. No intento engañarte. El abogado nos dirá todo, él tiene todo, yo confío absolutamente en él y él nos llamará y quizás las dos tengamos que ir y solucionar todo. Laura, siempre nuestras conversaciones terminan de la misma manera. No sé para qué cocino, siempre lo mismo. Clara, hoy
reanudaremos nuestros encuentros. Cuéntame, ¿cómo marchan tus cosas luego de lo acontecido con tu padre? Sinceramente no logro caminar mi vida. Después de tanto tiempo de tenerlo a mi cuidado, me cuesta. Siento esta soledad. Pero lo peor de todo es que siento que no lo conocía íntimamente. ¿Cómo era la relación con tu padre? Según me has dicho, no era muy comunicativo. No, hablábamos lo justo, lo esencial, pero no puedo decir que sinceramente conozca su pasado. Es más, podría decir nuestro pasado. Ese pasado antes del abandono de mi madre. En su ausencia no te será fácil reconstruir el pasado. No, pero hay cosas que no me permiten transitar esta situación. En este momento debes centrarte en construir tu presente. Buscar motivaciones que te alienten a comenzar un nuevo camino. Y ten en cuenta esta palabra, nuevo. Es que están surgiendo cosas que no me permiten abandonar mi pasado. Apareció mi hermana. Esa hermana gemela que creía muerta. Parece un sueño, un mal sueño, pero está ahí. ¿Dónde está? ¿Desde cuándo? No sé, hace unos días. Está ahí. Hace unos días, una semana, no sé cuánto hace, pero está ahí. Está en casa. Calma, Clara, calma. Debes afrontar esta situación con calma. Solo tú puedes solucionar, afrontar, superar tus angustias. Tienes un presente en soledad. Quizá tengas alguna amiga en la que confíes y que pueda acompañarte y apoyarte en este momento. Yo siento que este momento es solo mío, íntimo, solo mío. No sé si quiero a Laura. ¿Laura se llama? Sí, pero realmente hubiera preferido que nunca hubiera aparecido. Laura se fue con mi mamá en nuestra adolescencia, cuando se produjo la separación de mis padres. ¿Y tú? ¿Por qué te quedaste con tu padre? Ellos lo decidieron así y así fue. ¿Y tu hermana? Ella sí se fue con tu madre. Ellas tenían un vínculo distinto entre ellas.
sé. Yo sentí un poco de esto de que mi padre se quedara solo. Me daba pena. Y el temor al rechazo de mi madre, de cómo siempre me había menospreciado. Quizás esos fueron mis motivos, pero no importa, no hay que tenerlo en cuenta porque ellos lo decidieron. Ellos lo decidieron y así fue. ¿Y tú? ¿Qué recuerdos tienes de la relación con tu hermana en la época en que convivieron? Sí, algunos de cuando éramos niñas y algún que otro de la adolescencia. Ella tiene una personalidad fuerte, avasallante. En cambio yo era tímida, sumisa. Trabajaremos sobre esto, Clara. Pero recuerda mi consejo. Intenta tener calma. Mantener esa calma te permitirá mantener tu equilibrio. Nos veremos la semana próxima. No obstante, recuerda que si no te sientes bien o precisas apoyo, no dudes en llamarme. Fuerza, Clara, fuerza. ¿Recuerdas, Clara, nuestros juegos de la infancia? Sí, tú siempre cuidando tus muñecas, la buena samaritana. Y tus juegos varoniles, sí, lo recuerdo. Correteando por todos lados en el campo, subiéndote a los árboles y cazando animalitos. A veces solías acompañarme. Teníamos aventuras en el bosque de los pozos infinitos. Sí, no sé, siempre fue un misterio que me atraía. El porqué de esos pozos. Sí, entiendo. Esos pozos que se habían hecho tan profundos, en búsqueda de no sé qué mineral. Sí, abandonaron todo y todo quedó así. Papá tenía miedo. Nos prohibía que fuéramos. Yo creo que por miedo, con razón, era nuestra inconsciencia infantil. Sí. Me acuerdo que ahí fue donde nos dimos
nuestro primer beso con Cristian, nuestro compañerito del colegio. Recuerdo mi asombro cuando me lo contaste. Sí. No olvido que tu cara, estaba tan avergonzada como si hubiera sido tú la que se hubiera besado con él. Bueno, sí. Hay tiempo para todo. Algunas lo comenzamos antes, otras después y otras nunca. A propósito, Clara, ¿qué sucedió con el abogado? ¿Te ha llamado? No creas que me he olvidado de ese tema, ¿eh? Está en sus manos. Cuando él me avise, te avisaré. No olvides que el mundo ignora tu existencia. Bien. Espero que Me voy a ocupar de todo. me mantengas a al su tanto. debido tiempo. Laura. Siempre igual. Así termina todo. Siempre igual. ¿Cómo transcurren tus días, Clara? No soporto más esta situación. No. Cuando me quiero comunicar con ella, estoy hablando y de improviso desaparece. Me deja hablando sola. ¿Y sabes a dónde va cuando desaparece? ¿Permanece en la casa o se retira de ella? No sé. Realmente me tranquiliza tanto su ausencia que si está en otro cuarto o se fue de la casa, no me importa. No me importa. Dime, ¿tienes algún contacto físico con ella? ¿Qué es? ¿A qué se refiere con un contacto físico? Simplemente a un abrazo, un beso cariñoso, un contacto de manos, solamente eso. No recuerdo. Quizás en algún momento lo haya hecho. No sé. No quiero tener con ella ningún contacto, todo lo rechazo. Mis sentimientos se contraponen con nuestro vínculo. Intenta desprenderte de esos sentimientos contradictorios. En esta situación debes adoptar una postura con conductas que redunden en tu propio beneficio y sobre todo que respondan a tu personalidad, tu forma de ser, tus rasgos de bondad, sinceridad, tranquilidad, equilibrio. Lo busco, pero no encuentro la forma. Paso a paso, Clara. Te desprenderás de ella en la medida en que puedas apartarla de tu vida. Y en tanto desaparezca, encontrarás la tranquilidad que tanto anhelas y que por lo tanto mereces. Lo intentaré.
Gracias, Clara, por haberme invitado a un lugar distinto, lejos del ambiente asfixiante de la casa. Sí, es que quiero que hablemos de emociones, no de enojos manifiestos. Sí, tendríamos que remontarnos a nuestra infancia, ya que esta separación obligada que tuvimos que tener y acortó nuestra convivencia y todas las cosas importantes que marcan la vida. Nuestra infancia nos dejó buenos momentos. ¿Te acuerdas de nuestros juegos? Sí, me acuerdo de ese perro, el perrito que compartíamos juntas. Ay, ¿cómo se llamaba? Zapato. No, Zapallo, porque era pequeño, gordito, chiquito. Cierto. Y a mamá no le gustaba que lo llamáramos así. Ella hubiera querido que lo llamáramos Richard. Sí. ¿Y te acordás cuando nos enamoramos las dos del compañerito de la clase? ¿Cómo era? Era Cristian. Y tú te lo acaparaste. Y bueno, vos eras media retraída, eras muy lenta. No sé, cuestión de intereses. En aquella época yo era muy chica. Y tú muy avanzada. ¿Cómo te ha ido en este tiempo, Clara? Estoy intentando superar la presencia de mi hermana. ¿Sabes? Creo que sería importante que ambas pudieran venir a la consulta. No, ella no. Estoy intentando separar nuestras vidas. Yo creo que cuando ella obtenga lo que se proponga, será. Y cuando eso ocurra, ¿tú también obtendrás lo que quieres? Sí, porque ella tiene un objetivo, quiere lograr algo y aparte arruinarme la vida con su presencia. ¿Y qué has decidido? ¿Has decidido otorgarle lo que pretende? Sí, porque si yo se lo doy, ella se va a ir. Pero yo, por una vez en la vida, me voy a adelantar
y voy a hacer todo y ella va a desaparecer de mi vida para siempre. Eso espero. Noto un gran cambio en tu actitud, Clara, y muy positivo, por cierto. Si lo logras, serás tú misma. Y ya no tendrás esa sensación de estar desconectada de ti misma y de tus afectos, de tus emociones. Y también perderás esa percepción que tienes de que las personas y las cosas que te rodean están distorsionadas o son irreales. Seguiremos en contacto, Clara. ¿Qué planes tienes, Laura? ¿Piensas quedarte mucho tiempo más? El tiempo que sea necesario hasta que se resuelva el tema falta poco. Ya nos va a llamar el abogado, seguro tiene todo organizado.
Sí, sí, sí. No te oculto nada. Mientras que mantengamos nuestra relación como la hemos llegado hasta el momento, todo va a salir bien. Por supuesto, sí, sí, sí. Es mejor que dejemos todo en orden. Sí. Una vez que se efectivicen los bienes, cada uno por su camino. Y quizás ni volvamos a vernos. ¿Qué te parece si estos últimos días que nos van a quedar los aprovechamos para rememorar viejos tiempos y vamos a espacios que nos traigan esas emociones? ¿Qué te parece? Si toda la situación se resuelve como corresponde, yo mi vida y tú la tuya. Así logrará la tranquilidad tan esperada. Estoy de acuerdo contigo. Visitemos el bosque de los pozos infinitos. Sí, una despedida de semana iremos, hermana, recordando viejos tiempos, haciendo buenas ligas. Me alegra que dejemos recompuesta nuestra relación. Sí. Siempre todo termina de la misma manera. Creo que era, sí, por esta ruta. Sí, recuerdo esa referencia, la de allá. Sí. La casa de campo ya no existe. Creo que desde que papá la vendió, no la ocuparon más. No. Está vacía. Quizás por la peligrosidad del lugar, no era prudente dejar niños deambulando por los pozos. No, y tampoco se utilizó el predio para explotación forestal o minera como era que se pretendía. A mamá no le importaba, ¿viste? Ella siempre ocupada en sus cosas. Pero papá nos tenía prohibido andar por ese sector. Pero nosotras éramos más audaces. Sí, o inconscientes. Acá sí, reconozco este lugar. Acá nos vamos a detener.
donación de bienes. Vamos a leer la documentación y entonces procedemos a su firma de esa documentación. Yo le entrego para que usted lea tranquila. Tómese su tiempo. En este documento no se hace mención a mi hermana. Hace mucho que no sabemos de ella, pero no la menciona. Señorita Clara, acá hay documentación emitida por autoridad competente, hechos reales, certificados. Tengo, por ejemplo, acá el certificado de función. Permítame que se lo entregue para su lista. Clara. Permítame. Un poco de agua, por favor. Siempre teníamos nuestras dudas, pero nunca lo habíamos confirmado. No lo puedo creer. Fíjate que toda esta documentación está emitida por autoridad competente. De hecho, ese certificado de función está hablando concretamente de la muerte de tu madre y tu hermana Laura hace 20 años en un accidente y fuera del país.